Carlos Mansilla, operador cercano del PRI en la Cámara de Diputados, acaba de hacer algo que tiene a todos hablando. En plena sesión encendió el Congreso con acusaciones explosivas, insultos directos y una confrontación que terminó exhibiendo el caos político dentro del recinto legislativo. Pero no solo eso, porque mientras el debate se salía de control, la presidencia de la mesa directiva quedó completamente rebasada y Morena aprovechó el momento para denunciar una provocación calculada. Lo más delicado es que detrás de los gritos, las acusaciones y los empujones políticos, hay una pelea mucho más profunda por el control del discurso público, por la narrativa de la violencia y por quién tiene autoridad moral para señalar al otro. ¿Qué revela realmente este enfrentamiento dentro de la Cámara? ¿Por qué ocurrió justo ahora? ¿Y qué tan creíbles son las acusaciones cuando todos los partidos arrastran sus propios escándalos? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de este choque que convirtió al Congreso mexicano en un campo de batalla. Lo que viste no fue solamente una discusión parlamentaria. Y eso es lo primero que tienes que entender, porque en apariencia parecía otro pleito más entre Morena y la oposición. Otro intercambio de insultos, otro momento incómodo transmitido por el canal del Congreso. Pero si observas con atención, lo que ocurrió revela algo mucho más grave. El nivel de polarización política al que ha llegado México y la manera en que el Congreso se ha transformado en una arena donde ya no importa convencer, sino destruir al adversario frente a las cámaras. Todo comenzó durante el debate relacionado con reformas electorales y señalamientos sobre la infiltración del crimen organizado en procesos políticos. Un tema extremadamente sensible, un tema que llega en un momento donde el país sigue arrastrando heridas abiertas por la violencia, por las acusaciones cruzadas entre partidos y por una discusión permanente sobre quién permitió realmente el crecimiento del crimen organizado en México. Y justo en medio de esa tensión apareció Carlos Mansilla, un diputado identificado con el bloque opositor y cercano políticamente a Alejandro Moreno. Desde tribuna lanzó una serie de declaraciones incendiarias. Habló de Morena, habló de abrazos y no balazos, habló de presuntos vínculos políticos y después vino la frase que cambió completamente el ambiente dentro del recinto. Llamó asesino a Leonel Godoy. Ahí explotó todo, porque una cosa es el debate duro. Y otra muy distinta es cruzar una línea que muchos dentro del Congreso consideran personal, delicada y peligrosa. Especialmente cuando se trata de acusaciones relacionadas con hechos violentos del pasado mexicano. En segundos, los legisladores comenzaron a levantarse de sus curules. Se escuchaban gritos, reclamos, diputados exigiendo orden, otros defendiendo la libertad de expresión parlamentaria. Pero espera, porque aquí viene lo fuerte. El problema ya no era solamente lo que había dicho Mansilla. El problema fue que terminó su tiempo en tribuna, y no quiso retirarse. Ahí comenzó un segundo conflicto todavía más incómodo para la presidencia de la Cámara. Mientras legisladores de Morena reclamaban que se estaba violando el reglamento parlamentario, Mansilla permanecía en la tribuna. Y la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, quedó atrapada en medio de una escena caótica donde cualquier decisión iba a ser interpretada políticamente. 1. Si lo obligaba a retirarse, la oposición diría que estaba censurando el debate. Si lo dejaba quedarse, Morena la acusaría de permitir una provocación ilegal dentro de la sesión. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. La sesión comenzó a deteriorarse frente a millones de personas que observaban el intercambio. Legisladores acercándose a tribuna. Coordinadores parlamentarios interviniendo, reclamos sobre el reglamento, peticiones de receso, y poco a poco empezó a construirse una narrativa todavía más grande. La idea de que el Congreso mexicano ya no puede mantener siquiera un mínimo nivel de institucionalidad. Pero para entender por qué este episodio escaló tan rápido, primero hay que entender quiénes son realmente los personajes detrás de este enfrentamiento y qué intereses políticos están chocando aquí. Porque Leonel Godoy no es cualquier diputado. Estamos hablando de un político histórico de la izquierda mexicana, exgobernador de Michoacán y figura cercana a los sectores más antiguos del movimiento obradorista. Durante años ha sido una figura polémica para la oposición,
especialmente por los episodios de violencia que ocurrieron durante su paso por el gobierno michoacano. Y del otro lado aparece un bloque opositor que intenta construir una narrativa muy específica contra Morena, vincular al oficialismo con el crecimiento del crimen organizado, con la violencia y con decisiones de seguridad fallidas durante los últimos años. Fíjate cómo cada palabra dentro del Congreso ya no se usa solo para debatir leyes. Se usa para construir percepciones públicas. Se usa para generar clips virales. Se usa para alimentar a las redes sociales. Y eso explica por qué Mancilla utilizó frases tan agresivas como, "están cagados de miedo", o, "Morena abrazó a los asesinos". No era casualidad, era un mensaje diseñado para provocar reacción, para romper la normalidad parlamentaria, para convertir una sesión legislativa en un espectáculo político. ¿Y funcionó? Sí, completamente. Porque durante horas el tema dejó de ser la discusión legislativa original y pasó a ser el escándalo, los gritos y el enfrentamiento dentro de la Cámara. Ahora bien, aquí aparece otra pieza clave: Kenia López Rabadán. Porque mientras Morena acusaba a Mancilla de actuar como porro político, muchos comenzaron a cuestionar la actuación de la presidenta de la mesa directiva. Algunos legisladores oficialistas la acusaron directamente de perder el control de la sesión. Otros insinuaron que estaba protegiendo políticamente al diputado priista. Y entonces ocurrió algo todavía más delicado. Cuando una diputada le dijo, "haga valer su autoridad o hágase a un lado", Kenia respondió calificando esas palabras como violentas e irrespetuosas. 2. Eso encendió todavía más el ambiente. Porque Morena comenzó a señalar una supuesta doble moral. Según ellos, insultar y llamar asesino a un diputado parecía tolerable, pero cuestionar la conducción de la presidencia sí era considerado en exceso. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Ahora, hay algo muy importante que casi nadie está diciendo. Este conflicto ocurre en uno de los momentos más tensos para la política mexicana reciente. La relación entre Morena y la oposición atraviesa uno de sus peores niveles de confrontación. Las reformas impulsadas por el oficialismo han generado acusaciones de autoritarismo por parte del PRI y el PAN, mientras Morena insiste en que la oposición solo intenta frenar cambios porque perdió privilegios políticos y económicos. Y en ese contexto, cualquier sesión parlamentaria puede convertirse en una bomba. Porque ya no existen incentivos para moderarse. La oposición necesita confrontar constantemente para mantener visibilidad mediática. Morena necesita mostrarse firme frente a cualquier acusación para no dejar crecer narrativas que puedan afectar electoralmente al movimiento. Y en medio de eso, el Congreso se transforma en una arena de combate político permanente. No es casualidad que Ricardo Monreal terminara interviniendo para pedir calma y evitar que sus propios diputados cayeran en provocaciones. Él entendió algo fundamental. Si la escena escalaba físicamente, la oposición iba a utilizar las imágenes para reforzar la narrativa de intolerancia dentro de Morena. Por eso pidió bajar de tribuna. Por eso llamó a mantener la institucionalidad. Por eso incluso defendió públicamente la conducción de Kenia López Rabadán, pese a las diferencias políticas. Pero aquí viene una pregunta incómoda. ¿Realmente alguien quería evitar el escándalo? Porque cuando observas el comportamiento de todos los bloques parlamentarios, parece exactamente lo contrario. PRI y PAN aprovecharon para reforzar ataques contra López Obrador y Morena. Morena aprovechó para denunciar provocaciones y victimizarse políticamente. Y los videos del enfrentamiento comenzaron a circular masivamente en redes sociales. 3. Todos ganaron atención. Todos ganaron narrativa. Todos ganaron clips. Y eso nos lleva al verdadero problema de fondo. La política mexicana actual parece estar diseñada para el conflicto permanente. Ya no importa tanto construir acuerdos. Importa generar momentos virales. Importa humillar al adversario. Importa dominar la conversación pública por unas horas. Por eso escuchas frases cada vez más agresivas. Por eso ves legisladores gritando frente a cámaras. Por eso las sesiones parlamentarias terminan convertidas en espectáculos emocionales. Y lo más grave es que esto tiene consecuencias reales.
Porque mientras los partidos convierten el Congreso en una guerra de acusaciones, millones de ciudadanos observan una clase política incapaz de debatir sin caer en insultos personales. Y entonces aparece otro fenómeno peligrosísimo: la normalización de la radicalización política. Cada bloque deja de ver al otro como adversario y empieza a verlo como enemigo moral absoluto. Morena acusa a la oposición de proteger privilegios y corrupción histórica. La oposición acusa a Morena de destruir instituciones y acercarse peligrosamente a dinámicas autoritarias. Y en medio de ese choque permanente, cualquier palabra puede incendiar el ambiente. Lo acabas de ver con Mansilla. Pero esto no empezó ayer. Recordemos algo importante. Durante años el Congreso mexicano ha vivido episodios similares. Desde tomas de tribuna hasta insultos directos, pasando por confrontaciones físicas, empujones y sesiones suspendidas. No es nuevo. Lo diferente ahora es la intensidad emocional y el nivel de exposición digital. Hoy cualquier frase se convierte en tendencia. Cualquier insulto se vuelve clip. Cualquier confrontación se convierte en arma propagandística. Y eso incentiva precisamente el comportamiento más extremo. Porque mientras más radical seas, más visibilidad obtienes. 4. Lo que pasó con Carlos Mansilla es el ejemplo perfecto. Sus declaraciones dominaron la conversación política. Sus frases fueron replicadas en redes. Sus acusaciones provocaron respuestas inmediatas. Objetivo cumplido. Pero hay algo todavía más delicado. Porque al final del debate, lejos de retractarse, Mansilla volvió a insistir en sus señalamientos contra Leonel Godoy. Es decir, decidió profundizar el conflicto en lugar de enfriarlo. Y ahí quedó clarísimo que no se trataba de un exabrupto accidental. Era una confrontación deliberada. Era una estrategia política. Era una provocación calculada. La pregunta ahora es: ¿quién gana realmente con esta dinámica? Porque mientras el Congreso se consume en gritos y acusaciones, los grandes problemas del país siguen ahí. Violencia, inseguridad, polarización, desconfianza institucional. Y lo peor de todo es que muchos ciudadanos empiezan a acostumbrarse al espectáculo. Empiezan a creer que así debe funcionar la política. Empiezan a pensar que gobernar consiste únicamente en insultar al adversario frente a una cámara. Ese es quizá el verdadero daño de escenas como esta. No solamente exhiben la crisis del Congreso, exhiben la crisis completa del debate público mexicano. Y fíjate en esto, porque aquí está la revelación que muchos no están viendo claramente. Al principio de este video te dije que había algo más profundo detrás del caos en la Cámara de Diputados. Y sí lo hay, porque este enfrentamiento no se trata únicamente de Carlos Mansilla, de Leonel Godoy o de Kenia López Rabadán. Se trata de una estrategia política que todos los bloques están utilizando rumbo a las próximas disputas electorales y legislativas. Convertir cada debate en una batalla emocional donde el adversario no solo está equivocado, sino donde debe ser presentado como corrupto, criminal o ilegítimo. Eso cambia completamente las reglas del juego. 5. Porque cuando el adversario es presentado como una amenaza moral absoluta, entonces cualquier insulto parece justificable. Cualquier exceso parece permitido. Cualquier provocación parece necesaria. Y eso explica por qué el nivel de agresividad sigue creciendo. Ya no basta con debatir reformas. Ahora hay que destruir reputaciones. Hay que generar indignación. Hay que movilizar emocionalmente a las bases políticas. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. Porque si observas cuidadosamente todo lo ocurrido, notarás algo inquietante. Nadie estaba realmente intentando bajar la tensión desde el inicio. Cada bloque esperaba capitalizar políticamente el conflicto. Morena buscó posicionarse como víctima de agresiones irresponsables. PRI y PAN intentaron reforzar la narrativa de un oficialismo ligado al fracaso de seguridad. Y la presidencia de la Cámara quedó atrapada intentando sostener una institucionalidad que cada vez parece más frágil. Eso es lo verdaderamente preocupante. No el grito, no el insulto, no la discusión,
sino la sensación de que el sistema político mexicano está entrando en una etapa donde el conflicto permanente se volvió rentable para todos. Y cuando el caos se vuelve rentable, el caos deja de ser accidente. Se convierte en estrategia. La gran pregunta ahora es hasta dónde puede llegar esta dinámica. ¿Vamos hacia un Congreso todavía más polarizado? ¿O eventualmente habrá un límite político y social para este tipo de confrontaciones? 6. Porque una cosa es el debate democrático duro, y otra muy distinta es normalizar acusaciones gravísimas sin pruebas concluyentes dentro de la máxima tribuna legislativa del país. Y mientras eso ocurre, millones de mexicanos siguen esperando algo mucho más básico: soluciones reales. No espectáculos, no clips virales, no gritos, soluciones. ¿Crees que Carlos Mancilla cruzó una línea que no debía cruzarse o simplemente dijo lo que muchos políticos piensan y no se atreven a decir? ¿Kenia López Rabadán actuó correctamente o perdió completamente el control de la Cámara? ¿Y Morena realmente representa un cambio en la forma de hacer política o terminó entrando al mismo juego de polarización que tanto criticó? Te leo en los comentarios. Estate atento porque en el próximo video vamos a revisar cómo las reformas judiciales y electorales están intensificando todavía más la guerra política dentro del Congreso mexicano, y hay detalles que muy pocos están conectando. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz. 7.